están? Espero que estén bien. El día de hoy vamos a continuar nuestro estudio del libro de Mateo y estamos ya en el capítulo 25 de este libro precioso. Ya estamos casi terminando este Evangelio según Mateo. Estoy seguro que ha sido de bendición, como para mí ha sido de mucha, y es de mucha bendición, confrontación y sobre todo de poder darme cuenta y darnos cuenta todos de que la manera en que estábamos viviendo era completamente diferente a lo que el Señor quiere que nosotros podamos vivir. Así que la palabra de Dios ha sido nuestro espejo, es nuestro espejo para mostrarnos cómo somos y para poder encontrar la gracia del Señor en su palabra y cómo Dios, por medio de su Espíritu, empieza a transformarnos por medio de su palabra y por medio de su Espíritu del Señor. Así que estamos aprendiendo, estamos creciendo, estamos madurando poco a poco, estamos pidiendo al Señor que nos ayude a dar esos frutos que necesitamos dar para que los que están a nuestro alrededor puedan ser alimentados, nutridos y nosotros poder ser de bendición. El día de hoy vamos a continuar nuestro estudio en el capítulo 25. Estamos empezando este capítulo y el tema sigue porque hemos empezado la semana pasada con el capítulo 24 y hemos estado aprendiendo acerca de la venida del Señor, cómo el Señor les ha advertido y les ha preparado en algún sentido a sus discípulos para que puedan darse cuenta cuándo el Señor iba a venir, qué señales iba a haber cuando Él venga. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con el tema y vamos a aprender una parábola. Estoy seguro que la mayoría de nosotros hemos aprendido o hemos escuchado la parábola de las 10 vírgenes. Y es una parábola muy conocida. Vamos a ver algo muy importante en esta parábola. Dos cosas muy importantes que al final vamos a estar hablando acerca de ello. Pero vamos a ir inmediatamente al capítulo 25 de Mateo, versículo 1. Jesús está hablando acerca de cómo va a ser su venida. El punto principal aquí es prepárense. Vamos a ver en esta parábola algunos detalles importantes. No vamos a tratar de espiritualizar todos los detalles porque el punto no es qué significa cada detalle, ¿no? Es decir, qué significa sus zapatos, qué significa, no sé, quién fue, quien, por ejemplo, dijo, aquí viene el novio, vamos a ver más adelante acerca de la parábola, ¿quién fue esa persona? ¿O qué significa el número 5? ¿O qué significa el número 10? Tiene su simbología, pero no vamos a entrar a detalle a eso. Vamos a ir al punto principal de lo que el Señor quiere enseñarnos en esta parábola. Miren lo que dice, versículo 25, capítulo 25, versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Vamos a ver cómo es el procedimiento de una boda, no en nuestra época ni en nuestra cultura, sino en la cultura oriental. En esa época, ¿cómo eran las bodas? Bueno, estaba revisando algunos comentarios y algunos textos históricos de cómo eran las bodas. Se dice que en esa época y en la cultura oriental las bodas por lo menos tardaban una semana en el cual el novio y la novia ya casados tenían una semana de celebración. El esposo iba a recoger a la novia, a su futura esposa, a la casa ya sea del padre de la novia o de alguna casa tal vez de algún familiar. Entonces el novio tenía que venir para recoger a su novia y juntos ir a la casa donde ellos iban a vivir. Entonces el novio tenía que preparar una casa antes de casarse, algo muy importante y muy práctico, creo que para esta época. Pero bueno, el novio tenía que recoger a la esposa, a su futura esposa, a su novia, de la casa donde estaban y después hacer como una procesión e ir hasta la casa donde ellos iban a vivir. Y en esa casa, aparentemente, seguramente construida por el novio, más o menos la fiesta duraba unos 7 días. 7 días donde el novio y la novia, los esposos, los flamantes esposos, recibían todos los días, en esos 7 días, todos los días, amigos, familiares, y todos esos días eran celebración. De hecho, dice que en esas bodas, los amigos, los familiares, trataban al esposo y a la esposa, a los flamantes esposos, como príncipe y princesa. Entonces era algo impresionante. Era los mejores días, ¿no? de los recién casados, que los llamen príncipe. Tal vez eran agricultores, tal vez eran artesanos, pero justo en ese tiempo, en esa semana de su boda, la gente, los vecinos, familiares y amigos, iban a celebrar con ellos
y los llamaban, los respetaban tanto y los llamaban príncipe o princesa. Los trataban de esa manera, como un rey, como una reina. Entonces era algo muy, muy importante, muy impresionante esas bodas, que tardaban más o menos esa época, ese tiempo, mejor dicho, de días. Y lo interesante de esto es que el relato que Jesús nos enseña o nos muestra es justamente en ese lapso de ceremonia. Vamos a ver cómo estas 10 vírgenes, que eran como damas de honor, más o menos, eran unas damas de honor seguramente familiares, tal vez sobrinas del novio, de la novia, amigos, amigas en este caso, no había hombres, había amigas, personas muy allegadas seguramente al novio y a la novia. Eran 10. 10 vírgenes, 10 doncellas, damas de honor, que estaban esperando, dice, salieron a recibir al esposo, porque es probable que el esposo esté viniendo a la casa de la novia, del papá de la novia, de los papás de la novia o de algún familiar, y el esposo esté viniendo para llevarse a la novia a la casa donde iban a vivir. El problema es que no se sabía cuánto iba a tardar el novio para venir a recoger a su esposa. Entonces, decían los comentaristas en el contexto histórico más o menos, de que las damas de honor, las vírgenes en este caso, iban a hacer compañía a la novia y poder esperar la llegada del novio. No se sabe cuánto iba a tardar, por eso, bueno, como en las bodas, ¿no? Como las bodas que nosotros a veces vamos, hermanos, cada vez que nosotros vayamos a una boda tenemos que estar conscientes de que va a tardar. Va a tardar, no siempre todo se va a llevar en la misma hora, siempre tarda o el novio y generalmente en nuestro caso, en nuestra cultura, la que más se tarda obviamente es la novia, ¿no? Se hace esperar y todo el mundo está esperando y está mirando el reloj, pero tenemos que ir con ese pensamiento ya de que va a tardar, o sea, la ceremonia va a tardar, la novia va a tardar, los novios van a tardar. Bueno, en este caso era prácticamente casi igual. O sea, ellos tenían que estar conscientes de que tenían que esperar y que iba a tardar, en ese caso, el novio a recoger a la novia de la casa. Entonces estas 10 vírgenes salieron a recibir al esposo. El problema es que no sabían cuánto iba a tardar. Versículo 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Y esto es lo más impresionante. Yo creo que tenemos que enfocarnos más en este versículo 2. No tanto, bueno, es importante la lámpara y el aceite, pero miren este texto, este versículo 2 está determinando, está identificando el carácter de estas mujeres. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Y miren lo que lleva la prudencia y la insensatez. Versículo 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Era de noche, tenían que esperar, obviamente, en esa cultura o en esa época se esperaba al novio de noche, no había luz eléctrica, obviamente, pero fuera de la casa tenían que esperar como una antorcha, como lámparas, para poder recibir al novio. Entonces, estas insensatas llevaron las lámparas, pero no llevaron aceite. El aceite era como el combustible para que pudiera arder, obviamente, la lámpara, el fuego de la lámpara. El problema es que no llevaron aceite. Tal vez pensaron, bueno, como siempre va a llegar a la hora que nosotros pensemos que va a llegar. Tal vez las insensatas, no sé, pensaron y dijeron, no, alguien seguramente nos va a prestar aceite si es que nos falta. Entonces muy, muy, muy cómodas. Como cuando vamos a los campamentos. Yo recuerdo mucho, yo creo que me parezco mucho a las insensatas en ese sentido, porque por lo menos yo, y conozco también algunos hermanos, de que cuando íbamos a los campamentos nos íbamos con una mochilita. Una mochila, sin plato, sin cuchara, sin vaso. Una mochila, 2 mudas de ropa y listo, nuestra Biblia y nada más. Porque no queríamos llevar mucho bulto. El problema, claro, ibas muy cómodo en el auto, en el camino. El problema es estar ahí. Y el afán de poder prestarte, de que la gente diga, pero ¿qué le pasa? ¿Por qué es tan descuidado? Bueno, la insensatez te lleva a ser así. Te lleva a pensar de que alguien te va a prestar, alguien en ese momento seguramente vas a improvisar, pero la cosa es ir cómodo. La insensatez muchas veces nos lleva a hacer eso. Probablemente es lo que pensaron estas 5 insensatas. Llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite. Pero dice el versículo 4, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Miren lo que hace la prudencia. La prudencia nos hace ser precavidos,
prevenir. Nos dice, puede que tarde el novio, así que vamos a llevar, por si acaso, aceite en la lámpara. Digo, aceite en las vasijas y con la lámpara junta. Entonces miren la prudencia es increíble y el libro de Proverbios habla tanto acerca de la prudencia y la sabiduría, de que podamos prever, de que no pensemos que las cosas se van a dar a nuestra manera. No tenemos el control de las circunstancias ni de terceras personas, así que seamos precavidos. La prudencia siempre te lleva a ser precavido, a que preveas, que no hagas todo a última hora, que no estés improvisando, sino que te prepares. Versículo 5, viene el drama. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Las 10, las prudentes también se durmieron, porque aparentemente tardaba mucho. Estaba tardando mucho el novio en venir. Hasta que versículo 6 dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Y en ese momento seguramente las damas de honor, las vírgenes, se levantaron y dijeron, bueno, se prepararon y estaban alistando sus lámparas. Seguramente tal vez estaban dentro de la casa. En la casa obviamente había luz propia, había lámparas, pero ellas tenían que llevar sus lámparas afuera de la casa para recibir al esposo, de manera que seguramente las 5 prudentes alistaron sus lámparas con sus vasijas llenas de aceite. Tal vez, como se dieron cuenta que tal vez faltaba aceite, agarraron el aceite que estaba en la vasija y empezaron a utilizarla para poder hacer que su lámpara arda afuera. En ese caso, cuando ya se alistaron, las prudentes no tenían problema. Tal vez dijeron, ves, para esto, sabía que esto iba a pasar, así que gracias a Dios que tengo aceite en la vasija. Entonces, dice versículo 7, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, ¿no? Versículo 8, y las insensatas dijeron a las prudentes, porque se dieron cuenta de que ya se estaba acabando, se estaba apagando su lámpara. Entonces le dijeron, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Dadnos de nuestro aceite. Y eso es lo que siempre pasa cuando nuestra insensatez empieza a gobernarnos, ¿no? Siempre pedimos un plato en el campamento, no sé, cualquier cosa. Yo me acuerdo del campamento porque esto me hace acordar mucho ahí, mucho en esos campamentos donde cuando íbamos, uno siempre como, incluso en los viajes, a mí siempre me gusta, a los hombres, generalmente no a todos, hay hombres muy prudentes, pero a veces a los hombres nos gusta ir bien cómodos, ¿no? Solamente con lo necesario. Pero ¿qué tal si el auto o la flota o el micro en el que íbamos tal vez se pincha la llanta, tal vez hay un bloqueo? Ahí es donde nosotros decimos, ¿por qué no he hecho caso a mi mamá? ¿Por qué no he hecho caso? Entonces ya es tarde, lamentablemente. Estas 5 damas vírgenes insensatas se dieron cuenta de que no llevaron aceite y ahora están pidiendo por favor a las 5 prudentes para que les dé aceite. Pero miren la respuesta de estas 5 prudentes. Dice versículo 9, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Ahora, al ver esto uno puede decir, pero ¿por qué son tan egoístas? ¿Por qué no les dieron un poquito de aceite? O sea, ¿en qué le iba a afectar a las 5 prudentes? Bueno, sencillo. Si estas mujeres prudentes, si estas vírgenes prudentes le hubieran dado aceite a estas 5 insensatas, no les iba a alcanzar probablemente, obviamente en el contexto histórico puede que sea así, es decir, probablemente se acaben las lámparas. Si estas 5 prudentes le hubieran dado aceite a las 5 insensatas, tal vez en ese momento hubieran estado felices, ¿no? Gracias. Las insensatas hubieran dicho muchas gracias y todo lo demás. Y las 10 hubieran ido acompañado al novio y a la novia hasta la casa donde tenían que llegar a festejar las bodas. Pero, ¿qué hubiera pasado? Se hubiera acabado el aceite de las, no 5 insensatas, de las 10. Y la procesión
se hubiera quedado sin luz a medio camino. Es decir, la novia y el novio hubieran sido de alguna manera afectados. No hubieran sido afectados porque tal vez ya no iba a haber mucha iluminación. Entonces se quedaron sin las lámparas. Probablemente, ¿no? O sea, los detalles no lo explica con mucha claridad, pero uno puede deducir de que si estas mujeres prudentes le hubieran dado aceite a las insensatas, se hubieran quedado sin luz ya en medio camino. Entonces hubieran sido afectados los novios. ¿Y por qué entonces le dijeron, porque ahí podemos ver el por qué? Probablemente las prudentes le dijeron, para que no les falte a ustedes, ni a nosotras, y no le afecte de alguna manera a los novios, vayan, aunque es de noche, medianoche, pero es probable que tal vez allá busquen a alguien, despierten a alguien que pueda vender aceite, y no les va a faltar a ustedes, ni tampoco a nosotros, y no va a ser afectado de alguna manera los novios. ¿Qué hicieron estas mujeres? Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Se cerró la puerta. Ahora, ¿se dan cuenta incluso de la prudencia con la cual estas mujeres prudentes empezaron a discernir, a pensar? Ellas no actuaron, no tomaron decisiones a la ligera. No dijeron, bueno, está bien, tomen un poco de aceite. No, ellas tomaron la decisión prudente de poder decir, no, vayan ustedes a conseguir aceite. Puede que tal vez alcancen, puede que alcancen, hay la probabilidad tal vez de que alcancen, tal vez encuentren en una casa a alguien que les pueda dar aceite y alcancen antes que venga el novio y justo ustedes puedan entrar también y ser parte de la procesión o poder entrar a la casa donde celebraban obviamente las bodas, porque es muy probable que también en la casa de la novia o de los papás de la novia también había una ceremonia, ¿no? Había un festejo y todo como que un programa, ¿no?, de festejo, y después de eso también iban a ir de procesión. Pero lo interesante de esto es que estas mujeres, y a mí me llama la atención increíble, de que estas mujeres prudentes actuaron de manera prudente, tomaron decisiones de manera prudente también. No eran egoístas, no es que no querían compartir, es que ellas vieron, se dieron cuenta porque pensaban, porque preveían en lo que iba a pasar. Bueno, las mujeres insensatas, como siempre, como a veces nosotros los insensatos, no nos queda otra, ¿no? Ir y arriesgarnos. Entonces, esa es, creo, la palabra que a veces nosotros siempre utilizamos. Nos vamos a arriesgar, porque tal vez encontramos aceite, tal vez de repente alguien viene y dice, ¿quieren aceite? Tal vez, pero no pasa. Lo mismo en los campamentos o en algún lugar donde cuando vamos y si no llevamos ni frazada, ni colchón, no llevamos ni siquiera plato ni comida, porque suponemos de que vamos a encontrar, alguien de buen corazón nos va a ofrecer, cuando no siempre es así. Ahora, miren lo que pasa, versículo 11, se cerró la puerta, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Ahora, obviamente en una boda es casi imposible que el novio no deje entrar a las invitadas o a las damas de honor, ¿no? Sería un insulto en las bodas normales que nosotros vamos. Pero el Señor no se está refiriendo a una boda normal. Está utilizando los elementos de una boda normal para poder mostrarnos lo que va a ocurrir en el juicio final. Porque el punto es ese, el Señor quiere mostrarnos lo que va a pasar de alguna forma en el juicio final. Y es que cuando, lamentablemente, los que quieran prepararse a última hora dirán, Señor, Señor, ábrenos. El Señor dirá lo que dice el texto, no os conozco. No los conozco, no los conozco. Y el punto principal, o sea, el mensaje principal está en el versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Es lo mismo que hemos estado aprendiendo en el capítulo 24. Velemos, no sabemos el día ni la hora, así que Dios nos encuentre haciendo lo que Él nos manda, lo que Él nos ha mandado a que estemos haciendo, cuidando de los que Dios nos ha dado a cargo, de que estemos dándole alimento a su tiempo, de que estemos
andando prudentemente en esta vida. Así que nos vamos a quedar ahí y el día de mañana vamos a estar aprendiendo acerca de la parábola de los talentos, que es otra parábola muy, pero muy interesante, práctico, que estoy seguro que vamos a encontrar muchas perlas, muchos tesoros en esa parábola. Pero antes de terminar, como siempre, quiero que podamos analizar dos puntos y que eso quede en nuestra mente y en nuestro corazón. En primer lugar, hermanos queridos, la prudencia hará que nos preparemos seria y responsablemente antes que nuestro Señor venga. La prudencia siempre nos va a hacer preparar seria y responsablemente, no irresponsablemente, o sea, no ser irresponsables, sino responsables. Nos vamos a preparar de manera seria y de manera responsable. Antes, esa palabra, no tenga esa palabra, antes que el Señor venga. Y la prudencia siempre se va a notar, hermanos míos. Vamos a estar nosotros, cuando somos prudentes y el Señor nos ayuda, nos muestra en qué hemos fallado y nos ayuda a actuar con prudencia, porque si tenemos el Espíritu de Dios, nos va siempre a inclinar a actuar con prudencia. Siempre vamos a estar preparándonos antes que el Señor venga. Si el Señor nos dice hoy, prepárense, velen, lo vamos a hacer hoy y todo este tiempo, a partir de hoy, toda nuestra vida, preparándonos hasta que Él venga. Preparándonos. Porque la insensatez, miren la diferencia, la insensatez hará que pensemos que podremos prepararnos seria y responsablemente justo cuando el Señor venga. Esa es la gran diferencia. La prudencia nos va a hacer preparar responsablemente y seriamente antes que el Señor venga. Pero cuando uno empieza a actuar insensatamente, la insensatez, ¿saben cómo se muestra en nosotros? La insensatez nos hace pensar de que vamos a poder prepararnos responsablemente, seriamente, justo cuando el Señor venga. Y unos días antes, de repente nos vamos a dar cuenta como arte de magia y vamos a decir, Señor, ya estás viniendo, y vamos a querer recién prepararnos responsablemente, seriamente y arreglar toda nuestra vida. Pero ¿qué va a pasar? No va a funcionar como también muchas veces no funciona cuando estudiamos a última hora, cuando nos preparamos a última hora, cuando de repente decimos, mi viaje va a salir a las 8 de la noche y nosotros recién preparándonos a las 7 de la noche, confiando en que el taxi o el micro va a ir a nuestra velocidad o a la velocidad que nosotros queremos. Y de repente el taxi se le pincha la llanta, de repente el micro cuando vamos con las maletas se tarda, hay una trancadera y no es como nosotros hemos pensado. ¿Por qué pensamos que a última hora vamos a poder? Y de repente llegamos 8:05 a la terminal y ¿qué pasa? La flota se fue, perdimos nuestro pasaje, quedamos en ridículo, porque a veces pensamos, la insensatez nos hace pensar, tranquilo, hay tiempo. Como el mal siervo del capítulo 24, que pensaba, no, mi Señor va a tardar. Así que, queridos hermanos, no actuemos con insensatez. No querramos prepararnos a última hora. No pensemos que a última hora nosotros vamos a tener todo el tiempo necesario para recién prepararnos seria y responsablemente para la venida de nuestro Señor. Seamos como estas mujeres prudentes, estas vírgenes prudentes. Se prepararon su lámpara, pero también el aceite. Porque ellas dijeron, voy a ir para recibir, no quiero perderme, así que yo, si me falta aceite, voy a llevar aceite, porque no quiero perderme las bodas del novio y de la novia. Entonces la prudencia, hermanos míos, siempre nos va a hacer preparar, ser precavidos, en todo sentido, y eso se va a notar en toda nuestra vida. Así que seamos precavidos, hermanos míos, no actuemos con insensatez. La insensatez siempre nos va a hacer pensar que todo se va a solucionar a última hora. Que nosotros podemos estar tranquilos con los brazos cruzados, que no tenemos por qué preocuparnos, que podemos estar todavía con nuestros pecados sin arreglar, con los conflictos que tenemos que arreglar hoy, pero decimos, no, después, cuando haya sol, cuando haya solcito, cuando haya un buen clima,
se va a dar las cosas y recién voy a poder arreglar la situación. No va a pasar, no va a pasar. La insensatez siempre nos hace creer que todo va a funcionar a última hora. Lamentablemente vamos a encontrarnos con la tragedia, con la vergüenza y con la puerta cerrada diciéndonos, no los conozco. Y vamos a perder tantas cosas. A veces por insensatos hemos perdido tantas cosas. Y vamos a perder. Si seguimos así, viviendo como que sin preocupación, despreocupados, nos vamos a encontrar con las puertas cerradas en nuestras caras. Y número 2, la prudencia, o mejor dicho, las prudentes no solamente mostraron su prudencia en las bodas, sino en toda su vida. ¿Se dan cuenta, hermanos míos? Las prudentes no solamente fueron prudentes al llevar el aceite, también decidieron prudentemente cuando le dijeron a las insensatas, vayan ustedes, porque también nos va a faltar a nosotros y puede que le perjudiquemos a los novios. ¿Se dan cuenta cómo la prudencia estaba en sus labios, en su mente, en todo su ser? Y así toda su vida, seguramente estas mujeres prudentes fueron prudentes desde lo pequeño hasta lo grande. Y así también, hermanos míos, las insensatas. Y los insensatos, no es que recién en ese momento nos vamos a dar cuenta que somos insensatos. Bueno, puede que nos demos cuenta, pero no es que recién actuemos insensatamente ahí al final, sino que siempre nos vamos a dar cuenta que toda nuestra vida hemos actuado insensatamente, que toda nuestra vida hemos pensado de que todo podemos hacerlo a última hora, que podemos improvisar, de que vamos a darnos cuenta que así hemos sido en la escuela, nos vamos a dar cuenta que así insensatamente hemos sido en un grupo tal vez de trabajo, así insensatamente hemos pensado el resto de nuestras vidas, en cada área de nuestras vidas. Y como hemos vivido insensatamente toda nuestra vida, bueno, cuando llegue el momento de la venida de nuestro Señor, simplemente se va a mostrar algo que ya hemos estado viviendo el resto de nuestras vidas. Así que, hermanos, seamos prudentes desde ahora, en cada aspecto de nuestra vida. Que no pensemos que podemos nosotros tenerlo y arreglarlo todo a última hora, que nos podemos arrepentir a última hora, que podemos arreglar las situaciones a última hora. No, ahora. Nosotros preparémonos, actuemos prudentemente. Si tenemos que alguna actividad, que nos preparemos desde ahora. No pensemos que a última hora nosotros vamos a poder resolver esos problemas o pasar. Por ejemplo, los exámenes a veces que nosotros dábamos en la escuela o en la universidad, siempre pensamos y estudiamos a última hora y es una cultura que nosotros hemos absorbido y a veces lo ponemos también en la iglesia. Y lamentablemente, gracias al Señor que tenemos su palabra y nos dice, tranquilos, si sigues así, te vas a dar cuenta que vamos a terminar como estas mujeres insensatas. Así que, hermanos, que Dios nos ayude a partir de ahora. Si nos hemos dado cuenta que hemos vivido insensatamente durante toda nuestra vida, que a partir de ahora nuestro Señor nos ayude y nos diga, basta. Y nosotros podamos ir a Cristo y decir, Señor, ayúdame, perdóname por vivir insensatamente mi vida. He vivido así, queriendo arreglar todo a última hora, no preveyendo el futuro. Así que ayúdame ahora, Señor, a vivir prudentemente. Porque si yo vivo prudentemente ahora, en cada detalle, en cada área de mi vida, si me estoy preparando antes de la fecha de entrega, antes del examen, si yo me preparo así, eso va a empezar a notarse, no solamente ahora, sino cuando llegue nuestro Señor, vamos a poder actuar así prudentemente porque así hemos vivido prudentemente desde que hemos conocido a nuestro Señor. Que Dios los bendiga, queridos hermanos, y que la prudencia sea nuestra amiga, que la prudencia sea la que nos acompañe al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga, queridos hermanos, bendiciones.